Listo. Listo, doctor. Gracias. Bien, vamos a continuar con el tema que ayer dejamos pendiente. Si hay comentarios, dudas, preguntas, adelante. Y si no, les haré algún comentario adicional. Bien, si no hay comentarios de parte de ustedes, quedó una duda de qué pasó con este caso, porque lo que vimos fue en materia de medidas cautelares. ¿Y qué pasó en el fondo? En el fondo se resolvió por la Sala Regional Especializada primero y después en los recursos de revisión del procedimiento especial sancionador el fondo del tema, en el que se concluyó que el diputado Cuadri efectivamente había incurrido en conducta de violencia política en contra de las mujeres en razón de género, y en especial de la diputada Luébano, que presentó su queja, pero única y exclusivamente por las publicaciones hechas en su Twitter personal, no en cuanto a las manifestaciones hechas en el contexto de la comisión a la que pertenecía y en el diálogo parlamentario o en la discusión parlamentaria. Por tanto, se ordenó dar vista al órgano interno de control de la Cámara de Diputados para que imponga la sanción correspondiente. Acuérdense que tratándose de servidores públicos, la ley no establece una sanción y tiene que ser en su caso el superior jerárquico o el órgano de control interno el que imponga la sanción. Por lo que hace a la violencia política, como medida reparatoria, se ordenó que se le inscribiera, que se abstuviera primero de hacer ese tipo de publicaciones y segundo, que se le inscribiera en el catálogo de sujetos sancionados por violencia política en razón de género. La facultad para determinar el plazo de esa inscripción, el plazo durante el cual debe estar en el catálogo de sujetos sancionados, es competencia de la Sala Regional Especializada. La Sala, en principio, impuso una sanción por 3 años, se inconformó el diputado y efectivamente consideró la Sala Superior que no había estado debidamente fundada y motivada la determinación de 3 años, que es el plazo máximo en que un sujeto sancionado puede mantenerse en ese catálogo, y revocó la resolución primaria de Sala Especializada. La Sala Especializada repuso su calificación, la dejó finalmente en 2 años 9 meses, volvió a impugnar el diputado, pero ya sin éxito, de tal manera que quedará inscrito por 2 años 9 meses en ese catálogo de sujetos sancionados. Y vamos a ver qué pasa con el transcurso del tiempo con los sujetos sancionados. Si finalmente prevalece lo que para mí debe ser, porque al tener esta sanción, pues deben de considerarse inelegibles. Pero ya veremos en su momento qué pasa con este registro de sujetos sancionados por violencia política en razón de género, porque acuérdense que la Sala Superior ha determinado que estas conductas hacen que el sancionado pierda el modo honesto de vivir, aunque por supuesto hemos visto también la contradicción de criterios entre el Tribunal Electoral y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha resuelto, como le compete, la Suprema Corte, considerando que este tipo de conductas no es suficiente para perder
el carácter de modo honesto de vivir y en consecuencia que no podría ser una causa de inelegibilidad de los ciudadanos, ciudadanas que estén en esta situación y que aspiren a ocupar un cargo de representación popular. Vamos a ver qué pasa en el próximo procedimiento electoral 2023-2024 que está próximo a iniciar. Será en la primera semana del mes de septiembre de este año, con la primera sesión pública que tenga el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Si bien es cierto que con las reformas de este año, publicadas en marzo, el calendario electoral cambió, dada su derogación jurisdiccional por declaración de inconstitucionalidad, es una normativa que ha perdido vigencia, que no será aplicable y aplicaremos la legislación que fue dada en 2014 con las reformas que haya habido en el transcurso de los años. Aplicaremos la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales de 2014, la Ley General de Medios de Impugnación en materia electoral de 1996, con todas sus reformas, la Ley General de Partidos Políticos de 2014 y creo que hasta ahí nada más. Yo espero que no tengamos que aplicar la Ley General sobre delitos electorales. Ese ya es un tema que no nos corresponde, pero ojalá no haya necesidad de aplicar. Aunque en lo personal estoy preocupado por todo lo que está pasando actualmente. Espero que no estemos preparando las circunstancias necesarias para declarar la nulidad de la elección de presidente de la República. Yo espero que las cosas se compongan, que se acaten los lineamientos que ha establecido el Instituto Nacional Electoral, que han sido ratificadas por la Sala Superior del Tribunal Electoral, que los partidos políticos y los aspirantes a la candidatura presidencial pues tengan la conducta adecuada para no continuar en el camino que se ha iniciado y que podamos tener un procedimiento electoral 2023-2024 sin grandes complicaciones. La elección presidencial de 2012 no tuvo impugnaciones importantes. La de 2018 pasó casi sin impugnaciones. Espero que la de 2024 sea similar y que todos aceptemos los resultados porque estén ajustados a derecho y que tengamos una transición, ya sea con el candidato del mismo partido actualmente en el poder, o bien con el candidato o la candidata de otros partidos políticos o quizá algún candidato o candidata independiente a ocupar este cargo de representación nacional. Ojalá todo vaya bien y concluyamos bien el próximo procedimiento electoral federal ordinario, que no haya necesidad de elecciones extraordinarias, ni de diputados, ni de senadores, y mucho menos de presidente de la República. Bien, ¿algún comentario, alguna observación, pregunta? Lo que ustedes determinen. Adelante, Carlos. Gracias, doctor. Buena tarde, Adilén y Antonio. En cuanto a esta sanción que se determinó en contra del diputado Cuadri, su inconformidad ante la primera determinación de 3 años y después su modificación a
a 2 años, 9 meses, me parece que la diferencia no es mucha, ¿no, doctor? O sea, estamos hablando de prácticamente 3 meses fue, digamos, como la rebaja, ¿no? En la revisión, ¿no? Entonces, habría que ver si para efectos procesales de una futura elección, llamemos no la del 2024, sino la que siga a federal, pues evidentemente va a librar el plazo, ¿no? Pero si el diputado federal Cuadri intentara un proceso local donde estuviera todavía vigente ese plazo, pues formalmente no podría participar como aspirante a una candidatura. Recuerdo también, doctor, y ahí la consideración, me imagino que el criterio era diferente. No sé si recuerdan que el diputado Gerardo Fernández Noroña también fue señalado por una exdiputada panista, fue en la legislatura anterior, de violencia política en razón de género, y a él no lo pusieron en esta lista, sino el INE resolvió inscribirlo en un curso para que pudiera aprender sobre estos temas y que el diputado Noroña, el entonces diputado Noroña y actualmente diputado con licencia, no incurriera en una conducta como la que se le había señalado. Y entiendo que asistió a ese curso, ¿no? Entonces, pues me pareció didáctica la sanción, aunque ahora la sanción pues está definida en términos de inscribirlo en este registro de violentadores, ¿no? Entonces, no sé, desde su punto de vista, doctor, ¿qué sería más positivo para sancionar este último mecanismo o el anterior de que participen en un curso con fines didácticos para inhibir esa conducta? Es cuanto, doctor. Gracias. Gracias, con gusto. Adelante, Adilén. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, era una duda en cuanto a las consecuencias de estar en la lista de, ahorita comentaba si un posible impedimento para participar. Sin embargo, pues entiendo que sería en un dado caso que el INE volviera a aprobar la denominada 3 de 3 que les pedían antes, ¿no? Y creo que lo hacen cada proceso electoral. Uno de esas 3 de 3 era no formar parte de la lista de violentadores, ¿no? Porque en caso de la reforma constitucional, creo que ese temita, el tema administrativo quedó fuera. No sé si ahí podría corregirme, que nada más se trata de sentencias firmes, pero en lo civil o penal, no sé si ahí traigo confusión. Y en Sí, cuanto, adelante. nomás para complementar la duda del compañero, entiendo que esto que menciona son medidas de reparación, ¿no? Lo de estar en la lista y también lo de hacer cursos, que no son excluyentes. Entiendo que cada una es de naturaleza distinta. Cuando hacen los cursos es para, de no repetición, creo, para crear conciencia. Y lo de la lista es como de reparación, creo que es de reparación. No hay comentario nada más. Gracias. Sí, gracias. Adelante, Antonio. Tu micrófono, Antonio. No tienes micrófono. ¿Puedes escribir tu intervención? Porque creo que levantaste la mano. Sí, doctor, si quiere leo la intervención. Por favor, Caro. Antonio Urbina dice, es preocupante lo resuelto el día de hoy por la Sala Superior al señalar que existen indicios de violencia política de género en contra de Xóchitl Gálvez, derivado de las expresiones del presidente de la República en sus mañaneras. La comisión de quejas ha sido muy permisiva, bien por el tribunal, al hacer valer el Estado de Derecho. Bien. Antonio, yo no escuché la sesión de hoy, voy a revisar ese tema
pero en mi opinión, efectivamente hay violencia política en contra de la senadora Xóchitl Gálvez por parte del presidente de la República. Y hay una violencia política desde distintos puntos de vista, porque la ha criticado por ser indígena, por la actividad a la que se ha dedicado, tanto cuando era niña, cuando era joven, como ahora que es adulta. Muchas de sus expresiones son efectivamente para mí violencia política. Habrá que tener mucho cuidado. Si revisamos las columnas de los analistas de la materia, están preocupados, por decirlo así, por un posible juicio de desafuero que pretendieran desde la presidencia de la República. Aparte de todo lo que hemos estado viendo y oyendo que se hace y que se dice. Sí, habrá que tener mucho cuidado, es preocupante efectivamente, no lo resuelto por la sala, sino la conducta que ha asumido el presidente de la República en esta materia. Mucho recuerdo lo que sucedió en 2006, cuando el presidente Fox participaba en ese procedimiento electoral y cómo llegó el actual presidente a decirle cállate chachalaca. Y todas estas reformas que se han dado con posterioridad han sido justamente a propuesta de los entonces partidos de oposición, fundamentalmente el Partido de la Revolución Democrática y el Partido Acción Nacional. Y fue la postura del Partido Revolucionario Institucional, entonces en el gobierno, el que hizo posible toda esta reforma que viene desde mucho antes, desde 1977, más como una gracia del gobierno, igual que en 1986, para la creación del Tribunal Contencioso Electoral, pero a partir de 1988 cambian las circunstancias. Con el Frente Nacional Democrático, no recuerdo exactamente el nombre, si alguno de ustedes recuerdan, nos los dice, por favor. Sí, con este Frente Nacional por la Democracia o Democrático y con la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas a la presidencia de la República, cambiaron mucho las circunstancias institucionales del país. Esto dio motivo a que se creara en 1990 el Instituto Federal Electoral y el Tribunal Federal Electoral. Incluso con la reforma de 1993, se derogan los colegios electorales de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, y solo prevalece el colegio electoral para calificar la elección de presidente de la República, cuya última actuación fue en la elección de 1994. A partir de la elección presidencial de 2000, ya correspondió esta facultad al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, instituido en 1996. Sí, se ha ido conformando un sistema democrático nacional en donde los servidores públicos están limitados en su libertad de participación. Gracias, Carlos. Frente Democrático Nacional. Gracias. Decía, los servidores públicos están fuertemente limitados en su participación política en los procedimientos electorales. Pero todas estas limitantes fueron a instancia de los partidos de oposición. Fundamentalmente, les decía, Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática. Y, por supuesto, con la voluntad política del partido gobernante, el Partido Revolucionario Institucional.
y la participación intensa de los presidentes, fundamentalmente de Ernesto Zedillo, para las reformas del año 2000 y la participación del presidente Carlos Salinas de Gortari para las reformas de 1990, 1993 y 1994. Si todo este sistema que se vino conformando con esas reformas de 1990, 1993, 1994, 1996, 2007, 2008 y 2014, dieron como consecuencia el sistema electoral que ahora tenemos. Sistema electoral que el presidente de la República no está respetando, que no están respetando los partidos políticos, salvo Movimiento Ciudadano, que no ha participado en todo lo que están haciendo los demás. No es lo mismo, dicen los representantes de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, porque ellos lo que están haciendo es un frente. Lo que están haciendo es algo que está en el contexto legal, según su argumentación, a diferencia de lo que hace el partido Morena, de lo que hace los partidos que están junto con este partido político nacional, el Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo, que realmente están en una auténtica campaña de candidatos a la presidencia de la República. En fin, esto es tema de varias sentencias, de varias impugnaciones y de varios análisis. Vamos a ver en qué acaba. Pero la violencia política en contra de Xóchitl Gálvez, a mí me parece que sí existe. Por lo que decían, y que era el tema inicial, efectivamente tomar cursos no es una sanción, sino medidas preventivas para la no repetición de la conducta motivo de sanción. La sanción, en todo caso, es otra. En el caso del diputado Cuadri, ya veremos si el órgano interno de control de la Cámara de Diputados impone alguna sanción o no. Esto lo hemos visto reiteradamente cuando se trata de gobernadores o de personajes de la política de especial relevancia, pues muchas veces no hay acatamiento a la sentencia ordenando la sanción, o bien la sanción es una amonestación y ahí se acaba todo. Sí, vamos a ver cuál es la consecuencia de este tema. No recuerdo si en el caso del diputado Noroña hubo alguna sanción o no, o si fue nada más el tomar este curso para no incurrir nuevamente en la misma conducta. Sí, estas no son propiamente sanciones, sino parte de las medidas de reparación para evitar la repetición de la conducta infractora. Sí, esa es la naturaleza que se les ha dado. Efectivamente, dice Antonio, otras medidas de no repetición, sí, tomar estos cursos o bien en ocasiones, como sucedió en el caso de la diputada Luébano, que además se suspenda la publicación de los mensajes en redes sociales o incluso que se publique que el infractor fue infractor de la ley, lo que determinó la Sala Regional Especializada en el caso de el Partido Verde Ecologista de México y todos estos mensajes que hicieron los influencers para poder posicionar al partido político y que después
la Sala Superior consideró que era una medida no proporcional en este caso concreto. Pero efectivamente las medidas de no repetición pueden ser varias, pueden ser, no están previstas en la ley en primer lugar, derivan de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en general del derecho internacional tutelador de derechos humanos. Sí, para que no se repita la conducta que motiva la queja en el caso nuestro o la denuncia en el caso de violación de derechos humanos ante la Comisión Interamericana y en su caso el juzgamiento por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí, son temas complejos que no necesariamente están de manera expresa, literal, en la Constitución o en las leyes, sino que emanan de este derecho internacional tutelador de derechos humanos, que es vinculatorio, por supuesto, para el Estado mexicano, y que en la jurisprudencia, tanto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se ha ido asumiendo para poder tomar determinaciones en las sentencias que obviamente son vinculatorias y que obligan a los sujetos infractores a su cumplimiento, siempre que se considere que está debidamente fundada y motivada la sanción o la medida reparatoria o la medida de no repetición de la conducta infractora. Sí, depende del caso particular y, por supuesto, de la motivación y fundamentación de la determinación que asuma el órgano jurisdiccional electoral. No sé si con esto podamos dar por agotado el tema, no por agotado, sino parcialmente por concluido en estas sesiones, porque por supuesto queda mucho por analizar y todavía mucho por construir, y ya veremos lo que pasa con el siguiente procedimiento electoral, porque ya no solo está regido por nuestra Constitución, por las leyes generales que ya citamos, sino ahora por todo este derecho internacional de los derechos humanos que está sustentado no solo en los tratados, como decíamos ayer, sino en la jurisprudencia, no solo del tribunal que nos corresponde, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino por la jurisprudencia de todos los tribunales tuteladores de derechos humanos. Y se amplía además con la jurisprudencia de los tribunales constitucionales de otros países y, por supuesto, con las opiniones consultivas de los órganos tuteladores de derechos humanos. Si el tema es cada día más amplio, cada día más globalizado, ya no estamos solo en nuestro sistema normativo interno, sino atendiendo a la jurisprudencia, a la doctrina internacional en esta materia, porque obviamente los derechos políticos forman parte de los derechos humanos. Comentarios, observaciones o preguntas, adelante. Bien, dejaremos entonces de momento este tema y vamos a ver otro asunto interesantísimo. No vamos a poder abarcar todos. Le he pedido a la maestra Carolina que por favor ponga a disposición de ustedes la presentación completa que he hecho de estos temas. Nos faltaría por ver el tema de los influencers en el caso de la elección de 2021, tema interesantísimo, pero que no creo que podamos abordar ya en esta sesión. Vamos a ver el tema de los llamados AMLitos, una caricatura interesante que motivó también denuncias y, por supuesto, sentencias y recursos, como lo veremos en esta presentación. Gracias, Caro. Este caso
está en los juicios, en los recursos, perdón, recursos de revisión del procedimiento especial sancionador 709 y 711 acumulados, ambos del año 2022. A ver, creo que no es esta la primera, Caro. Creo que tenemos unas diapositivas antes, ¿no? La anterior todavía. La que sigue, ahí. Gracias. En este caso, el denunciante, por un lado, fue Jorge Álvarez Maínez, después recurrente, y la otra recurrente, Morena, Partido Político Nacional. En el recurso 709 comparecieron como terceros interesados Morena y Nora Rubalcaba, candidata en una de las entidades federativas. Jorge Álvarez Maínez se ha hecho famoso, diputado por el grupo parlamentario Movimiento Ciudadano, por la gran cantidad de denuncias que ha estado presentando en varios temas. En este caso, en la materia conocida como AMLitos. Un caso que conoció la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En estos recursos, el acto impugnado fue la resolución de la Sala Regional Especializada de 29 de septiembre de 2022, en la que se declaró incompetente para pronunciarse sobre las conductas atribuidas a Julio Ramón Menchaca y Nora Rubalcaba, candidatos a la gubernatura de su entidad, por no afectar el procedimiento electoral federal. Por tanto, remitió sendos expedientes a los institutos electorales locales de Hidalgo y Aguascalientes para que procedieran conforme a derecho en términos de la legislación de la entidad correspondiente. Por otra parte, en esa resolución impuso a Morena una multa por publicar con fines electorales en su cuenta oficial un tuit con la imagen del presidente de la República en la modalidad de caricatura, ello durante el desarrollo de 6 procedimientos electorales locales en el periodo 2021-2022 para la renovación, vamos a la siguiente diapositiva, del depositario o la depositaria del Poder Ejecutivo local por constituir esa conducta una infracción a las reglas constitucionales y legales que rigen la propaganda electoral, vulnerando el principio constitucional de equidad en la contienda y la libre conformación o la libre formación de las preferencias electorales de la ciudadanía al obtener una ventaja indebida en los comicios. Antecedentes. El 1 de junio de 2022, el diputado Jorge Álvarez Maínez, del grupo parlamentario Movimiento Ciudadano, presentó denuncia en contra de Morena y de sus candidatas y candidatos a la gubernatura de su respectiva entidad federativa, Nora Rubalcaba Gómez, en Aguascalientes, Marina Vitela Rodríguez, en Durango, María Elena Hermelinda Lezama Espinosa, en Quintana Roo, Américo Villarreal Anaya, en Tamaulipas, y Salomón Jara Cruz, en Oaxaca, además de Julio Ramón Menchaca Salazar, en Hidalgo. Seguimos a la otra, por favor, Caro.
En los procedimientos electorales 2021-2022, debido a la publicación en el diario El Heraldo de Aguascalientes y en la cuenta oficial de Morena, en Twitter, de la imagen del presidente de la República, su silueta o imagen en formato de caricatura, junto con frases de apoyo al partido político y o a las candidatas o candidatos denunciados. El denunciante adujo promoción personalizada en beneficio del presidente de la República y vulneración con el uso de la caricatura denominada AMLito a los principios de equidad, imparcialidad y neutralidad en la contienda electoral, cuya jornada electoral sería el 5 de junio de 2022. Vean la complejidad del tema. Las elecciones no son federales las que motivan estas denuncias. Las elecciones son locales, a la gubernatura de 6 entidades federativas. El motivo de la denuncia, por un lado, es la publicación en el Heraldo de Aguascalientes de una nota y en la cuenta oficial de Morena, en Twitter, la imagen del presidente de la República con frases de apoyo a los candidatos a gobernador o gobernadora de alguna de las entidades federativas que ya mencionamos. ¿Qué es lo que dice el denunciante? El denunciante nos dice: hay promoción personalizada en beneficio del presidente de la República, porque se está haciendo público, se está difundiendo su imagen, a pesar de ser en la modalidad de caricatura o simplemente la silueta del presidente de la República. Sí, promoción personalizada en beneficio del presidente de la República con el uso de recursos públicos. Y por otra parte, la publicación en el tuit de Morena de esta misma imagen del presidente de la República, de estas mismas expresiones en apoyo a Morena y sus candidatos a la gubernatura de las 6 entidades federativas. Por tanto, dice el denunciante, hay no solo promoción personalizada del presidente de la República, sino también violación a los principios de neutralidad, de equidad en la contienda, con el uso de esta imagen en favor de los candidatos de Morena. En sesión pública de 11 de enero de 2023, el magistrado instructor admitió los recursos de revisión del procedimiento especial sancionador que motivaron la integración de los expedientes 709 y 711. Y presenta su proyecto de sentencia, considerando que no existe la infracción o las infracciones que motivaron las denuncias. La mayoría de los magistrados rechazó el proyecto del instructor y, por tanto, se designó al magistrado presidente como magistrado en turno para elaborar el proyecto correspondiente. Regresamos al anterior, por favor, Caro. Gracias. En la sentencia
se declara la improcedencia que argumentaron los terceros interesados por frivolidad del recurso promovido por Jorge Álvarez Maínez. Ahora sí vamos a la siguiente, por favor. Argumentando los terceros interesados que el recurrente no combatió en forma concreta y específica porción alguna del acto impugnado, limitándose a externar aseveraciones genéricas e imprecisas. La Sala Superior declaró infundado o infundada la pretensión de los terceros interesados, diciendo que sí había argumentos para poder controvertir el acto impugnado, como se advierte del estudio de fondo que se hace en la sentencia engrosada por el magistrado presidente. Ya en cuanto al fondo de la tesis, de la sentencia, en el apartado 8.5, con el rubro tesis de la sentencia, se precisó que era fundado el recurso promovido por el diputado de Movimiento Ciudadano. Y específicamente, en los párrafos 51 y 50 de la ejecutoria, se hace la argumentación correspondiente de suma importancia, porque podríamos pensar, de alguna manera, que hay alguna variación de la litis, lo cual obviamente no existe, dado el sentido de la denuncia presentada por el diputado Maínez. En el párrafo 50, la Sala Superior dijo: está prohibido el uso de la caricatura, silueta o imagen de cualquier persona servidora pública en la propaganda electoral, ya que no cumple con el propósito de presentar alguna opción política ante la ciudadanía. Además, genera confusión, implica una ventaja indebida para las candidaturas que se encuentran contendiendo en un proceso electoral en curso y transgrede el principio constitucional de equidad en la contienda en relación con el principio de elecciones libres y auténticas. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. A ver, no nos faltó la anterior, que sería el párrafo, párrafo 51. La propaganda electoral tiene como finalidad esencialmente posicionar a un partido político o a una candidatura a partir de la exposición de programas y acciones fijadas en sus documentos básicos o en la plataforma electoral correspondiente ante el electorado. Sin embargo, estas estrategias de promoción deben respetar los límites previstos a nivel constitucional, tales como el principio de equidad en la contienda, en relación con el principio de elecciones libres y auténticas. Por lo tanto, el uso de la imagen de una persona servidora pública en propaganda bajo cualquier modalidad debe considerarse como violatorio de ese principio, debido a que no es posible separar a una persona del cargo público que ostenta. De tal manera, resulta suficiente la inclusión de la imagen de la o el servidor público en la propaganda de un partido o candidatura para considerar que generó una ventaja indebida derivado del aprovechamiento de la investidura del cargo para transmitir apoyo.
Vamos a la siguiente, por favor, Caro. Bien, vamos primero a la primera parte, luego regresamos aquí, vamos nuevamente a la diapositiva anterior en la que estamos en el párrafo 50. Gracias, Caro. El análisis es bastante amplio. Si recordamos, el motivo de denuncia es en elecciones locales para gobernador o gobernadora, se está utilizando la imagen del presidente de la República con frases de apoyo a la candidata, al candidato o al partido político. La publicación, la difusión de esta caricatura y las frases de apoyo se hacen tanto en una columna de un periódico local, El Heraldo de Aguascalientes, como en las redes sociales, en especial en Twitter oficial del partido político Morena. Al hacer el estudio de este caso, la Sala Superior parte de un tema importantísimo. Sí, la plataforma electoral. ¿Qué es la plataforma electoral? ¿Y para qué es la plataforma electoral? ¿Y para quién es esa plataforma electoral? Si la plataforma electoral es un documento sustentado en los documentos básicos del partido político, es decir, en el estatuto, programa de acción y declaración de principios. Cuando el candidato es candidato de una coalición, se debe hacer la plataforma electoral con base en el convenio de coalición. Convenio de coalición que debe ser conforme a los documentos básicos de los partidos coaligados, pero especialmente basado en el convenio de coalición. ¿Cuál es la finalidad de la plataforma electoral sustentada en estos documentos básicos? Presentar a la ciudadanía al candidato postulado por el partido político que participa de manera individual o por los partidos políticos que participan en coalición. La plataforma electoral es un programa o una propuesta de programa de gobierno para el caso de que el candidato postulado por el partido o la coalición llegara a triunfar. Si el candidato presenta la plataforma que está dirigida a los ciudadanos, a las ciudadanas electoras de la entidad federativa, en estos casos que se trata de la elección de gobernador o gobernadora, o en su caso a nivel nacional, si se trata de la elección de presidente de la República, de la entidad correspondiente, si es de senadores, por el principio de mayoría relativa, o en el distrito en particular y a toda la nación en general, tratándose de diputados por el principio de mayoría relativa. Esto último que digo es en función de la normativa constitucional que califica a los diputados como representantes de la nación, de tal manera que aunque la plataforma electoral está dirigida a los electores y la elección es por distrito, al ser representantes de la nación, la propuesta es a toda la nación, no nada más a la ciudadanía que conforma las listas nominales del distrito correspondiente. Bien, reitero, la Sala Superior hace un análisis completo de qué es la plataforma electoral y cómo, al presentar la imagen del presidente de la República, se llega a la conclusión de que esa difusión de la imagen del presidente no forma parte de la plataforma electoral, sino que es algo adicional, algo que está fuera de la normativa legal y constitucional, algo que induce a la ciudadanía a votar
influidos por alguien que no es candidato al cargo correspondiente. No está participando en la elección y sin embargo se usa su imagen para convencer a los ciudadanos. Por tanto, nos dice la Sala Superior, esto atenta contra las elecciones libres y auténticas. Además, infringe el principio de equidad en la contienda, infringe el principio de imparcialidad o neutralidad de los servidores públicos. No se sabe, no es parte de la litis ni fue parte de la denuncia, si el presidente de la República dio su anuencia para el uso de su imagen. El hecho comprobado, el hecho no controvertido, es que la imagen se utilizó. Y si él no es candidato a ninguno de estos cargos de representación popular, no tiene por qué aparecer su imagen en la propaganda oficial del partido político. El partido político utiliza su Twitter oficial para la difusión de esta imagen, más las frases en apoyo a candidatas y candidatos a la gubernatura de las entidades federativas que mencionamos. Por tanto, la Sala Superior llega a la conclusión de que hay violación a estos principios constitucionales en materia electoral. Y además, vamos ahora sí a la diapositiva siguiente, por favor, Caro. A la otra. Sí, en los párrafos 104 y 117 de la sentencia de Sala Superior se dice, contrariamente a lo que señala Morena, no se viola el principio de tipicidad, ya que el partido recurrente pierde de vista la existencia de tipos abiertos en el régimen sancionador electoral, en el entendido de que si bien las prohibiciones legales deben interpretarse en forma estricta, el derecho debe entenderse y aplicarse funcional y sistemáticamente, teniendo en cuenta los principios y valores constitucionales. Con base en lo expuesto, está demostrado que sí existe una base constitucional y legal de cuya interpretación sistemática se obtiene la prohibición de difundir propaganda que vulnere los principios constitucionales y valores democráticos, entre los cuales se encuentran la equidad en la contienda, como lo hizo la sala responsable. Máxime que en el caso no es materia de controversia, que se trata de propaganda con fines electorales y no de carácter institucional, emitida 7 días antes, adelante en la siguiente, por favor, 7 días antes de celebrarse la jornada electoral en 6 entidades federativas, con el objeto de celebrar de forma anticipada el triunfo para las candidaturas postuladas por Morena. Vamos a regresar a la diapositiva anterior, por favor. Todo esto, como verán, damos un salto bastante considerable del párrafo 51 al párrafo 104. Esto porque Morena, al momento de impugnar la resolución de la Sala Regional Especializada, aduce que no existe tipo en la legislación electoral que establezca la prohibición de utilizar la imagen del presidente de la República o de otro servidor público para hacer propaganda electoral. Nos dice, se viola el principio de tipicidad, porque esta infracción no está prevista en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Y tiene razón, no está previsto este hecho como constitutivo de infracción
en que puedan incurrir los partidos políticos al hacer propaganda electoral. Sin embargo, el principio de tipicidad en materia administrativa sancionadora no se aplica con el rigor que se aplica en la materia penal. Sabemos en la materia penal, en términos del párrafo 14 del artículo 14 constitucional, párrafo tercero del artículo 14 constitucional, que no hay delito sin ley y no hay sanción sin ley, sin nullum crimen sin el eje. No hay delito si no hay una norma jurídica que prevea la conducta como delito. Y no hay sanción sin ley. Nullum pena sin el eje. Y el principio de tipicidad es riguroso. No se puede aplicar una sanción por analogía y ni siquiera por mayoría de razón. Debe existir el tipo penal y debe existir la pena prevista en la ley expedida con anterioridad al hecho para que el sujeto que cometa la conducta tipificada como delito pueda ser sancionado. En materia administrativa sancionadora, no se aplica este principio de tipicidad con el mismo rigor del derecho penal. Yo sostengo que el derecho administrativo sancionador está más cerca del derecho civil que del derecho penal, aunque ambos, derecho penal y derecho administrativo sancionador, sean parte del ius punendi del Estado, de la facultad del Estado para poder sancionar conductas antijurídicas. Pero el régimen aplicable en el derecho penal para los delitos no es el mismo que se aplica en el derecho administrativo sancionador. En el derecho administrativo sancionador hablamos de tipos en blanco o tipos abiertos, de tal manera que aunque no esté específicamente previsto en la ley este tipo de infracción, la infracción se puede cometer por violación a la normativa que rige determinada conducta. En esta materia, estamos hablando de violación de principios. Y la violación de principios, evidentemente, implica una conducta antijurídica, una conducta que debe ser sancionada como infracción. Infracción al principio de elecciones libres y auténticas. Infracción al principio de equidad en la contienda. Infracción al principio de neutralidad en la contienda electoral. Si no puede alguien que no es candidato a un cargo de elección popular usar su cargo público o que se utilice su cargo público, su fama pública, su aceptación ante el electorado para hacer propaganda electoral. Si el presidente de la República, por su calidad de presidente, no puede ser candidato a una gubernatura y no lo es, no tiene por qué utilizarse su imagen en la propaganda electoral. Porque es entonces la fama pública del presidente, la aceptación del presidente en la ciudadanía, en el electorado, lo que se está utilizando para beneficiar a los candidatos y candidatas a una gubernatura de alguno de los 6 estados de la República, y además con frases de apoyo al partido político e incluso con frases de festejo, como leíamos aquí, de festejo anticipado.
Ya ganamos en tales estados en las elecciones de tal y tal año. Vamos a ganar también en estas. Vamos por las 6 gubernaturas de las 6 entidades federativas que están viviendo el procedimiento electoral de gobernador o gobernadora. Sí, un festejo anticipado utilizando la imagen del presidente de la República. Por ello, consideró la Sala Superior que sí hubo infracción a principios constitucionales en materia de propaganda electoral y de campañas electorales. Hubo infracción a los principios rectores de las elecciones en el sistema jurídico mexicano. Que la Sala Regional Especializada no tuvo el cuidado de revisar esta parte y que únicamente se limitó a analizar la denuncia del diputado de Movimiento Ciudadano en el aspecto de promoción personalizada del presidente de la República y por tanto a concluir que no se había cometido infracción porque el presidente de la República no estaba participando de manera activa en esta difusión de su imagen y tampoco se pudo demostrar que haya sido denunciado y que haya obtenido algún beneficio con esta propaganda, él en lo personal. Por eso, en estos párrafos, la Sala Superior nos dice, contrariamente a lo que señala Morena, no se viola el principio de tipicidad, ya que el partido recurrente pierde de vista la existencia de tipos abiertos en el régimen sancionador electoral. Aquí nos faltó decir, en el régimen administrativo sancionador electoral, porque en materia de delitos electorales también es un régimen sancionador electoral, pero penal. Aquí es administrativo. En el entendido de que si bien las prohibiciones legales deben interpretarse en forma estricta, el derecho debe entenderse y aplicarse funcional y sistemáticamente, teniendo en cuenta los principios y valores constitucionales. Con base en lo expuesto, está demostrado que sí existe una base constitucional y legal de cuya interpretación sistemática se obtiene la prohibición de difundir propaganda que vulnere los principios constitucionales y valores democráticos, entre los cuales se encuentran la equidad en la contienda, como lo hizo la Sala responsable. Máxime que en el caso no es materia de controversia que se trata de propaganda con fines electorales y no de carácter institucional, emitida 7 días antes, vamos a la siguiente, de 7 días antes de celebrarse la jornada electoral en 6 entidades federativas, con el objeto de celebrar de forma anticipada el triunfo para las candidaturas postuladas por Morena. En los párrafos 163 y 164, la Sala Superior nos dice, al utilizar la imagen caricaturizada del presidente en su propaganda electoral, Morena buscó generar un beneficio en relación con los procesos electorales locales que se encontraban en la etapa de campañas. Que la caricatura haya sido creada años antes de que el actual presidente de la República asumiera su cargo es irrelevante para desvincular a la persona del cargo. Lo cierto es que al momento de la difusión del tuit propagandístico, la persona que se buscó representar con la ilustración
es precisamente el presidente, y el partido utilizó esa imagen y condición obteniendo una ventaja indebida en detrimento de la equidad en la competencia electoral. Esto de que es irrelevante que la imagen, que la caricatura se hubiese elaborado con mucho tiempo de antelación a estos procedimientos electorales, es porque efectivamente la caricatura no es nueva. Es una caricatura que ya existía de hace algunos años. Sin embargo, no es el problema de cuándo se hizo la caricatura, sino cuándo se utilizó, en dónde se utilizó y para qué se utilizó. Por eso la conclusión de la sala superior. Vamos a la diapositiva siguiente, por favor, Caro. Partiendo de la base de que es un hecho no controvertido, como lo reconoce Morena, que la caricatura de AMLito representa a Andrés Manuel López Obrador, y es un hecho notorio que dicha persona es el presidente de México, resulta incongruente y falaz sostener que la caricatura es neutral y genérica y que no identifica a la persona con el cargo del servidor público que ostenta. Por consiguiente, con base en las reglas de la lógica, la sana crítica y la experiencia de una valoración razonada del material denunciado, es válido concluir que la intención del partido al incluir la caricatura referida fue generar un mensaje en el electorado de que Andrés Manuel López Obrador apoya, simpatiza, coincide, comparte o respalda a las 6 candidaturas a las gubernaturas de Morena y con ese propósito ejercer influencia en la percepción de los votantes para cambiar, mantener o reforzar sus preferencias electorales. Vamos a la siguiente. Igualmente, la Sala Superior motivó y fundamentó su conclusión en cuanto que el uso de la imagen del presidente de la República no está al amparo de la libertad de expresión, dado el régimen jurídico aplicable a la propaganda electoral. Por tanto, que fue correctamente impuesta la sanción por 100 unidades de actualización equivalente a 9,622 pesos. Asimismo, la Sala Superior argumentó que la multa es para Morena, ¿sí?, por haber utilizado la imagen del presidente. Además, la Sala Superior argumentó: si bien la infracción se actualiza por el solo uso de la imagen del presidente de la República en formato de caricatura, ante la posibilidad de influir y generar un beneficio al partido y a las candidaturas que postuló en los procesos 2021-2022, lo cierto es que en el caso no existen en el expediente elementos probatorios que permitan concluir que la sanción impuesta no resulta inhibitoria, ya que no se conoce con certeza cuál fue el impacto generado, aunado a que el recurrente no presenta argumento alguno que permita concluir que existió un impacto relevante en el electorado de las distintas entidades que tuvieron un proceso electoral vamos a la siguiente. En 2021-2022. En consecuencia, no se puede concluir que hubo una afectación relevante en el electorado y en consecuencia aumentar la multa por este hecho. Regresamos al anterior, por favor, Caro. Esto porque la multa impuesta por la Sala Regional especializada en contra de Morena por la difusión de la imagen del presidente
de la República en la propaganda electoral de los 6 estados de la República para la elección de gobernador o gobernadora fue considerada leve, mínima, reducida por el diputado denunciante. En el recurso de revisión, el actor pedía que se aumentara esta cuantía de la sanción y la sala superior le dijo no hay elementos para poder determinar cuál fue la trascendencia del uso de esta imagen. Por tanto, se considera que la sanción impuesta es suficiente para inhibir la conducta. En cambio, Morena dijo no procede la imposición de la sanción porque no hemos incurrido en infracción. Y la sala superior le dice, por supuesto que sí. La imagen fue utilizada con fines electorales. Es en el contexto de la campaña electoral. Es con frases de apoyo a la candidata o al candidato, de apoyo al partido político e incluso de festejo anticipado del triunfo en una jornada electoral que todavía no se ha realizado, que se realizará en unos días. Si todo esto lleva a concluir que sí hay infracción a principios constitucionales y por tanto que fue bien sancionado el partido y fue adecuadamente sancionado con esta cuantía porque no hay elementos para poder determinar una sanción mayor por una culpa mayor. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. En el párrafo 184, dijo la sala superior, si bien la capacidad económica es uno de los elementos a considerar al momento de individualizar la sanción, no es el único, siendo que el actor omite controvertir el resto de las consideraciones en las que la responsable sustentó su decisión. De ahí que el hecho de que un sujeto tenga una alta capacidad económica no puede implicar por sí mismo que las sanciones que se le impongan tengan una mayor cuantía. Esto porque el diputado adujo que la capacidad económica del partido político Morena es alta y la sanción impuesta es mínima. Entonces debe, en función de su capacidad económica, incrementarse la multa impuesta. La sala superior le dice no es solo la capacidad económica lo que determina la cuantificación de las sanciones económicas. Son otras circunstancias, como dijo la sala regional especializada, entre ellos la no reincidencia, la no comisión de conductas similares, en fin. Y esto no lo combatiste en tu recurso, por tanto, tus conceptos de agravio resultan inoperantes. Finalmente, la sala superior confirmó la sanción impuesta por la sala regional especializada. Y un tema secundario para el fondo de la litis fue la competencia de la sala regional especializada para conocer de la conducta atribuida a Nora Rubalcaba y a Julio Menchaca, si recordamos, candidata y candidato a la gubernatura de Aguascalientes y de Hidalgo. Vamos a la diapositiva siguiente. Nos dice la sala superior que el denunciante denunció promoción personalizada del presidente de la República. Perdón, regresamos a la anterior, Caro. Competencia, con relación a la competencia de la sala regional especializada para conocer de la conducta atribuida a Nora Rubalcaba y Julio Menchaca, ahora sí vamos a la siguiente.
Dado que se denunció promoción personalizada del presidente de la República, la Sala Superior precisó que para determinar la competencia de la autoridad que ha de conocer de una infracción a los principios constitucionales de imparcialidad y equidad en la contienda, se deben tomar en consideración 5 aspectos fundamentales. 1. La regulación de las conductas denunciadas. 2. El impacto de la infracción alegada. 3. La extensión territorial de sus efectos. 4. La existencia de competencia exclusiva a favor de una autoridad en específico. Y 5. En su caso, las características de la denuncia. Todo esto está mencionado en el párrafo 60 de la ejecutoria. Y dice la Sala Superior: la declaración de incompetencia de la Sala Regional Especializada respecto de las conductas atribuidas a Nora Rubalcaba y a Julio Menchaca es conforme a derecho, y precisa en el párrafo 65. Las consideraciones de la Sala Especializada fueron correctas, ya que los hechos por sí mismos no afectaban un proceso electoral federal, ni trascendían a más de una entidad federativa distinta a aquella en la que tenían la calidad de candidatas las personas denunciadas. Si recordamos al principio, dijimos, la Sala Regional Especializada se declaró incompetente para conocer de las conductas ilícitas atribuidas a Nora Rubalcaba y a Julio Menchaca. Cuando promueve recurso de revisión, el diputado de Movimiento Ciudadano dice: sí es competente la Sala Regional Especializada, porque lo que yo denuncié fue promoción personalizada del presidente de la República con motivo de la propaganda electoral que hicieron Morena y estos candidatos en su respectiva entidad federativa. Por tanto, es indebida la declaración de incompetencia que hizo la Sala Regional Especializada. La Sala Superior le dice: no, la declaración de incompetencia es correcta, porque para poder determinar la competencia de una autoridad se deben tomar en cuenta 5 aspectos. 1. La regulación de las conductas denunciadas, es decir, en qué ordenamiento jurídico está prevista la conducta que motiva la denuncia. 2. El impacto de la infracción alegada. 3. La extensión territorial de sus efectos. Sí, 2 y 3 están vinculadas. El impacto de la infracción alegada, ¿en dónde se da ese impacto? ¿En qué ámbito territorial y a qué sujetos de derecho? 4. La existencia de competencia exclusiva a favor de una autoridad en específico. Sí, si la ley atribuye competencia solo a una autoridad, solo esa autoridad puede conocer de la conducta ilícita. Pero si no hay este monopolio de competencia, habrá que determinar en cada caso a quién corresponde la competencia. Por ejemplo, en materia de violación a las reglas de propaganda política y propaganda electoral en radio y televisión, constitucional y legalmente la competencia es exclusiva del Instituto Nacional Electoral por conducto de la Secretaría Ejecutiva, por conducto de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral. Sin embargo, en materia de violación al principio de imparcialidad o al principio de neutralidad, previsto en el artículo 134, párrafos 7º y 8º de este precepto constitucional, no hay un monopolio de la competencia.
Incluso en el párrafo 9 se establece que en las entidades federativas se legislará en materia de infracciones y sanciones. Por tanto, habrá que analizar el caso concreto para determinar a quién corresponde la competencia. Y en este caso, concluye la Sala Superior, sí corresponde a las autoridades electorales de Hidalgo y Aguascalientes conocer de la conducta atribuida a los candidatos y al partido político, porque aunque se haya alegado promoción personalizada del presidente de la República, el presidente de la República no fue denunciado, no fue parte en este procedimiento especial sancionador. Por tanto, no es competencia del Instituto Nacional Electoral, sino de los institutos locales y, en su caso, de los tribunales locales, hasta llegar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y en el párrafo 65, la Sala Superior nos dijo: las consideraciones de la Sala Especializada fueron correctas, ya que los hechos por sí mismos no afectan un proceso electoral federal. Sí, ya habíamos dicho que se redujeron a los procedimientos electorales locales para la elección de gobernador o gobernadora de la entidad federativa. Y nos dice, ni trascendían a más de una entidad federativa distinta a aquella en la que tenían la calidad de candidatas las personas denunciadas. Sí, el ámbito territorial de la infracción se reducía a la entidad federativa en la cual la candidata o el candidato hizo esa propaganda electoral con el uso de la imagen del presidente de la República, pero cada uno en su entidad federativa, no trascendiendo a otra entidad su propaganda específica como candidata o candidato. Vamos a la diapositiva siguiente, por favor. La incompetencia decretada por la responsable y la remisión de la denuncia a los organismos públicos locales electorales de Hidalgo y Aguascalientes fue correcta, ya que los hechos materia de denuncia se limitaban al ámbito de las referidas entidades federativas por el supuesto uso de una silueta en la propaganda difundida por los denunciados en su entonces calidad de candidato y candidata a la gubernatura de Hidalgo y Aguascalientes, respectivamente. Asimismo, argumentó la sala responsable que la supuesta vulneración a las reglas de difusión de propaganda electoral atribuida a las personas denunciadas se encuentra prevista en las respectivas legislaciones locales, por lo que las posibles infracciones podrían tener un impacto en los procesos electorales locales de Hidalgo y Aguascalientes. Sí, a partir de esos 5 aspectos que ha señalado la Sala Superior, llega a la conclusión de que la declaración de incompetencia por estas conductas posiblemente antijurídicas que hizo la Sala Regional Especializada fue conforme a derecho y habrá que esperar a lo que decidan los institutos electorales locales para determinar si hubo o no hubo infracción a la normativa de su respectiva entidad federativa. Y finalmente tenemos un concepto de agravio consistente en falta de exhaustividad. La Sala Superior determinó en el párrafo 76 de su ejecutoria, con relación al agravio planteado por el recurrente, en el que aduce que, vamos a la siguiente, en el que aduce que la responsable incurrió en falta de exhaustividad al analizar lo relativo a la promoción personalizada
a favor del titular del Poder Ejecutivo Federal, el concepto de agravio es infundado, dado que dicho funcionario no fue denunciado en la queja que motivó el procedimiento. Sí, a pesar de que el diputado adujo promoción personalizada en beneficio del presidente de la República por el uso de su imagen en la versión caricatura, nos dice la Sala Superior, nada dijo la Sala Regional Especializada y nada tenía que decir porque no fue denunciado el presidente de la República. Fueron denunciados los 6 candidatos y candidatas, fue denunciado el partido político nacional, pero no el presidente de la República. No se le atribuyeron a él hechos o conductas y menos aún se le declaró denunciado. Por tanto, no fue convocado, no fue llamado al procedimiento especial sancionador y por tanto la Sala Regional nada tenía que resolver sobre esta aseveración que hizo el diputado denunciante y posteriormente recurrente al aducir violación al principio de exhaustividad. Un tema sumamente interesante. Vamos a ver los comentarios, observaciones o preguntas que tengan y a regresar en su caso a la diapositiva que nos resulte aplicable. Adelante con sus intervenciones. Adelante, Adilén. Gracias, profesor. Entiendo, bueno, trae acumulados, ¿no? Sí. Sí. El Es que tema aquí fue- un recurso es del diputado Maínez y el otro es recurso de Morena. Por eso son 2 acumulados y obviamente conceptos de agravio totalmente distintos, pero finalmente es sobre la misma resolución impugnada y por eso la acumulación. Ok, bueno, quería comentar 2 puntos. El primero, pues al escuchar su narrativa, pues el tema de la competencia era ahí como que el clave, ¿no? A ver, aquí cómo está la cosa. Y al final que vuelve a usted a ser más específico en este punto, se me respondieron varias cuestiones. No obstante, ahí perdí el hilo en cuanto, o sea, tengo claridad en las que dijo por qué era incompetente, pero entiendo que una sí se llegó hasta el análisis de fondo. ¿En qué punto sí fue competente? Ese es el que ahí me perdí. Muy bien, regresamos al principio, Caro. Acuérdense que la declaración de incompetencia solo fue por 2 denunciados. Solo fue por Nora Rubalcaba y por Julio Menchaca. Déjame ver en qué parte de aquí están. Creo que está antes, en la anterior, Caro. A ver, aquí dice resolución. Aquí está. Resolución de la Sala Regional Especializada de 29 de septiembre de 2022, en la que se declaró incompetente para pronunciarse sobre las conductas atribuidas a Julio Ramón Menchaca y Nora Rubalcaba, candidatos a la gubernatura de su entidad, por no afectar un procedimiento electoral federal. Sí, la declaración de incompetencia solo fue por ellos 2. Por los otros 4, en el caso, a ver, vamos a la siguiente diapositiva, Caro. En el caso de Marina Vitela Rodríguez, candidata a gobernadora en Durango, María Elena Hermelinda Lezama Espinosa, Quintana Roo, Américo Villarreal Anaya, Tamaulipas, y Salomón Jara Cruz, Oaxaca, sí fue competente y también se declaró competente para conocer de la denuncia en contra de Morena como partido político nacional.
Sí, por eso es que hay dos apartados. Incompetencia solo para el caso Aguascalientes e Hidalgo. Competencia para todo lo demás. Por eso el fondo fue analizado, pero solo en lo que fue competente. Profesor, pero en los que sí Sí, fue competencia, ¿es que ahí sí trascendió a varios estados o cuál fue el criterio? exacto. No. Acuérdense que O- lo que se está denunciando es la promoción que se hace por conducto del tuit oficial de Morena en apoyo de estos 6 candidatos. Sí, el hecho de que haya sido el Twitter oficial de Morena es lo que hace que conozca de este caso. O sea, es el medio en sí, el medio y que se trata del Partido Nacional. Exactamente. Y además, esta conducta del partido político Morena afecta a 4 entidades de la República. Si el tema es uso de la imagen del presidente, uso en 4 entidades federativas, uso por conducto del Twitter oficial de Morena. Al ser un partido político nacional y abarcar 4 entidades federativas, si la conducta infractora es fundamentalmente del partido político, ¿sí? No de los candidatos en especial. Pero En cambio, un perdón, torito, sí, un torito, doctor. Pero digamos que, suponiendo que hubieran presentado la denuncia de manera particular en cada entidad federativa y no como ocurrió aquí de manera conjunta, ¿cree que se hubiera actualizado competencia o hubieran dicho, no, ¿sabes qué? Es tema federal? no, aun cuando se presentara en cada entidad federativa. Vean, déjame ver si es la diapositiva anterior, Caro, por favor, porque estamos hablando, creo que no. Vamos adelante entonces, porque en el caso de Nora Rubalcaba, aquí está. Regresa, por favor, al anterior para ver el párrafo último. Aquí está la enumeración de los estados. Luego vamos a la siguiente, Caro. La publicación es en el diario El Heraldo de Aguascalientes. Sí, como aquí fue en un medio local, la infracción es de tipo local. Si lo que se hubiera denunciado no fuera esta nota en el diario local, sino únicamente la conducta de Morena, entonces no sería competente el instituto local. Tendría que remitirlo al Instituto Nacional para que a través de la unidad técnica de lo contencioso electoral conociera de estos casos. ¿Sí? Lo que asume competencia tanto la unidad técnica como la sala regional es por el partido político, por la conducta del partido político. Al que sanciona es al partido político. ¿Sí? No sanciona a los candidatos por la publicidad. ¿Sí? La publicidad, la plataforma electoral y el uso de la imagen del presidente es por Morena, y al que sancionan es a Morena. Sí, de tal manera que si se hubieran presentado las denuncias en los 6 estados, se hubiera tenido que mandar la denuncia a el Instituto Nacional Electoral y, por decirlo así, desglosar en el caso de Aguascalientes y de Hidalgo lo que compete al ámbito local. Sí, un desglose para poder conocer de la conducta de Nora Rubalcaba y de Julio Menchaca. Si tendría, como sucedió, al desglosar, al declararse incompetente,
la sala regional envía los expedientes a Hidalgo y Aguascalientes y tendríamos 3 expedientes, 2 expedientes locales y un expediente federal. Si las denuncias hubieran sido en las 6 entidades federativas, 4 entidades federativas tendrían que declarar incompetentes y mandar al Instituto Nacional, y los institutos de Aguascalientes e Hidalgo quedarse con la parte que les correspondía y mandar al Instituto Nacional la parte correspondiente al partido político Morena. Sí, lo de Morena es una sola conducta en 6 entidades federativas que es sancionada con una sola multa, el equivalente a las 100 unidades de actualización. No sé si contesté tu pregunta, Dilén. Correcto. Adelante, Antonio. ¿Había tenido alguna consecuencia que el denunciante también hubiera señalado cómo? A ver, ya no alcancé a leer todo. ¿Me ayudas, Caro? Con gusto, doctor. Antonio Urbina dice, ¿habría tenido alguna consecuencia que el denunciante también hubiera señalado como denunciado al presidente de la República en el procedimiento sancionado respectivo? Gracias, Caro. Por supuesto que sí, Antonio. Si el presidente de la República es señalado como denunciado, tendrían que haberlo llamado al procedimiento especial sancionador, con independencia de que tuviera o no tuviera responsabilidad. Si el presidente de la República es denunciado, y esto ya es especulación mía, y no demuestra que se deslindó de esa propaganda, podría tener responsabilidad por culpa invigilando. Sí, porque como él mismo dijo en muchas ocasiones, el presidente de la República es la persona más informada en México. Sí, él no podía desconocer, y menos aún siendo propaganda pública, no podía desconocer que se estaba utilizando su imagen. Debió haber pedido que esa imagen no se utilizara porque él no era candidato y tampoco formalmente es dirigente de su partido político. Por tanto, él no puede aparecer en la propaganda electoral. Sí, si hubiera sido denunciado, por supuesto que sí, tendría que ser llamado con las consecuencias que la autoridad competente considerara. Quizá pudiera decir, él no intervino, no autorizó, no está demostrado que autorizó, por tanto no cometió infracción. Sí, esto ya sería otro tema. Si considerara que sí era responsable, pues podría también decir que es sujeto sancionable, aunque como no hay superior jerárquico, pues no hay a quien decirle que le imponga sanción. En mi opinión, y esto lo dije en alguna ocasión cuando era magistrado en contra del presidente Felipe Calderón, que cuando yo era magistrado y Felipe Calderón presidente de la República, que el presidente sí puede ser sancionado administrativamente. Les decía, si el señor presidente va conduciendo su automóvil y no obedece una señal de tránsito, no obedece la luz roja del semáforo y se pasa, comete una infracción de tránsito y por supuesto debe ser sancionado y debe pagar su multa, porque la cometió como conductor, no como presidente de la República. Así en materia electoral, si comete infracciones, el presidente debe ser sancionado también. Bueno, espero haber contestado, Antonio. Adelante, Carlos. Muchas gracias, doctor. Yo quisiera abordar el tema que tiene que ver con el AMLito y me recordó que en una de las sesiones previas de este diplomado tocamos el tema de la inteligencia artificial
y esta circunstancia de los hologramas, los metauniversos y esta tecnología que permite reproducir a imagen y semejanza a alguna persona. Sí. En el caso de, entiendo que este es como un peluche, o que creo que no solo es peluche, sino es una caricatura que tiene varios tipos de representaciones, ¿no? Así es. Entonces, esta caricatura, que entiendo fue elaborada por un monero, creo que previo a la elección presidencial del 2006, en el año 2005, creo que es del Monero Hernández, doctor. Sí. Esta imagen, que ya tiene una buena cantidad de años, ha sido utilizada, primera vez fue para la elección presidencial del año 2006, pero utilizada por el que era el candidato y el que estaba siendo representado. O sea, soy candidato a la presidencia, hay un dibujo, una caricatura y se utiliza. Entonces, ahí no hay, digamos, falta en cuanto al hecho de la caricatura. Sin embargo, conforme van pasando los años y se ha hecho una fama pública identificable a través de esta caricatura, otras y otros aspirantes, candidatas y candidatos se han valido de esta imagen para su propio interés y su propio beneficio, no solo de un instituto político, sino del candidato o de la candidata. Porque bueno, para nadie es misterio que en la mayoría de los partidos políticos, muchos de los candidatos y candidatas no necesariamente representan el ideario de programa de acción, los estatutos y la declaración de principios de estos partidos. Inclusive los estatutos hablan de casi todos los partidos de candidatos externos. O sea, prácticamente todos los partidos tienen, unos más, otros menos, la posibilidad de registrar a candidatos y candidatas externos. Bueno, entonces, el fondo efectivamente de la elección de las gubernaturas de Aguascalientes y de Hidalgo, con la información que tengo, me parece que ambos candidatos, su origen, digamos, ideológico y político, no necesariamente tendrían que ver con el partido que los postuló. Así y entonces se asume, doctor, que usar la sombra de esta caricatura y de lo que representa, como que es un proceso en automático y ya voy a ganar la elección, ¿no? Y miren, si lo vemos a la luz de los hechos, de estos dos ejemplos, Hidalgo y Aguascalientes, uno ganó y la otra perdió. Nora Rubalcaba perdió en Aguascalientes y Menchaca ganó en Hidalgo. Aquí el tema es si el hecho denunciado, en este caso en los estados, y esto que ya le contestó a la compañera Dilene sobre las competencias, que una parte era local y otra parte federal, también nos refiere a que estos candidatos, candidato y candidata, pensaron que por usar eso y otras acciones que seguramente desarrollaron durante esas campañas, les iba a garantizar el triunfo electoral. La pregunta, y usted lo señala, es si la caricatura y el titular de la caricatura sabía o no de que alguien estaba utilizando su imagen. Y efectivamente, el presidente de la República en múltiples ocasiones ha referido que es la persona mejor informada del país, más informada, sin necesidad de contar con un aparato de inteligencia exprofeso para ello, ¿no? Sino que el pueblo le ayuda y le informa de estas circunstancias. Entonces, para desvincularse, y ahí va mi pregunta, doctor, para desvincularse de este posible uso sin su conocimiento, el presidente tendría que hacer un trámite administrativo para desvincularse de que en el futuro alguien pueda utilizar su imagen o la representación de su imagen, doctor. ¿Es cuánto? Muchas gracias. Gracias. Sí, más que trámite administrativo, la desvinculación debe ser con el partido y los candidatos.
sin notificarles que no pueden utilizar su imagen porque eso es contrario a la normativa que rige las elecciones. Y por supuesto, si quiere, puede darle copia o mandar copia, y eso es lo conveniente, al Instituto Nacional Electoral y a los institutos electorales de las entidades federativas. Sí, yo no he dado mi anuencia y al contrario les he pedido que no usen mi imagen, porque es contrario a la normativa que rige las elecciones. Me dice Antonio que si esto es la figura del deslinde, efectivamente, sí, me deslindo de esto, pero no solo decir me deslindo, porque eso pues nada significa, sí, sino notificarles que no pueden hacer uso de su imagen, sí, a los candidatos y al partido político. Ahora, claro, al ser llamado a un procedimiento, el especial sancionador puede decir no estoy enterado. ¿Y cómo demostramos que sí está enterado? Y tendríamos que buscar pruebas indirectas, como puede ser la publicidad misma. Si en las noticias y en los noticiarios todos podemos saber, pues él con mayor razón está enterado también. Es un hecho notorio que se está utilizando su imagen y el hecho notorio no requiere pruebas. ¿Sí? Por una parte. Por la otra, en la propia sentencia se dijo, como no sabemos cuál fue el impacto, por lo que decías, como no sabemos cuál es el impacto, se considera que la sanción impuesta, no recuerdo si tenemos por ahí al final, creo, Caro, la cantidad, no me acuerdo si son 100 unidades de actualización, porque la sanción es sumamente reducida. Sí, si pensamos en el uso de la imagen, está casi hasta el final, en la imagen del presidente de la República, que es la persona más conocida en México, a ver si es en la anterior. Por aquí estaba falta de exhaustividad. A ver, regresamos a la anterior. La anterior todavía. Bueno, si puedes, busca, Caro, en dónde está la cantidad que se le impuso como multa. Sí, creo que son 100 unidades de actualización, que son poco más o menos como 20,000 pesos o algo así. Sí, la sanción es bajísima, pero ¿por qué se considera adecuada? Porque no se supo cuál fue la influencia que pudo tener en el electorado al momento de decidir su voto. Sí, de lo contrario, porque se queja el diputado, la sanción es mínima, debe aumentarse. Y le dice la sala superior, no puedo aumentar porque no sabemos, no tenemos elementos de prueba de hasta dónde influyó el uso de la imagen del presidente en la determinación del voto de la ciudadanía. Tal vez esté entonces al principio, Caro. A ver. No, perdí el dato de en dónde está, pero sí, ustedes podrán observar, buscar en las diapositivas cuál fue la cantidad, pero es una cantidad mínima. Cuando yo leí por primera vez esta sentencia, me pareció que tenía razón el impugnante. ¿Cómo es posible que el uso de la imagen del presidente, ahí está, mire, sí son 100 unidades de actualización equivalente a 9,622 pesos. Por eso se queja el impugnante. Si la capacidad económica de Morena es altísima, ¿cómo le imponen una multa de esta cuantía? Y dice la sala superior, es que no sabemos, aquí está, dice, ya que no se conoce con certeza cuál fue el impacto generado, aunado a que el recurrente no presenta argumento alguno que permita concluir que existió un impacto relevante en el electorado
de las distintas entidades que tuvieron proceso electoral. Sí, ahí está el tema que planteabas, Carlos. Espero que haya sido contestada la inquietud. Sí, sí, doctor, muchas gracias. Efectivamente, no, ¿cómo se cuantifica el impacto que pudo haber tenido? Ya decíamos, en el caso de Aguascalientes perdió la candidata de Exacto. Morena, doctor, Sí, y en Hidalgo ganó, entonces quedaron tablas, ¿no? Entonces, sí, cero la multa, ¿no? Porque en uno ganó y en otro perdió. Y claro. otro supuesto que es muy interesante, doctor, gracias por su respuesta, es el tema de que, pues es apostarle a la, digamos, a la falta de madurez que presuman, en este caso el demandante, del electorado, doctor, porque una cosa es que el presidente sea una persona conocida y reconocida, y otra cosa es que vayan a votar porque él aparezca en algún lado. Es más, yo le diría, en algunos casos, hasta por usar la imagen van a votar en contra, doctor. Que a lo mejor fue lo que le pasó a la candidata Rubalcaba en Aguascalientes, ¿no, doctor? Pudiera ser, y esto probablemente lo podamos constatar en la elección del 24. Claro. Ya Yo, espero que tengamos oportunidad de hacer comentarios después sí, de la jornada electoral. seguramente, doctor. Yo creo que el fenómeno 2018 ya no se va a repetir, eso creo yo. Va a seguir habiendo un efecto, pero creo que no tan grande como 2018. Bueno, le agradezco sus respuestas y a todos por sus participaciones. Gracias. Gracias, Carlos. Pues lamento mucho no haber visto todas las sentencias sugeridas, pero preferí hacerlo de esta manera para que podamos entender mejor, a solo platicarles una síntesis de mi parte y que conociéramos todos los casos, pero solo en mi versión. Para mí es mucho mejor ir analizando cada uno de los argumentos de la sala superior. Hubiera sido mucho más completo si conociéramos los argumentos de las denuncias, del trabajo de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral y luego el trabajo de la Sala Regional Especializada. Pero el análisis de un caso nos llevaría quizá todas las sesiones que nos corresponden para estos temas. Sí, es distinto método, pero creo que llegamos a buen puerto y espero que haya generado inquietud. Les vamos a compartir completa la presentación, que son más de 100 diapositivas, para que ustedes puedan sintetizadamente conocer los casos, y si se van a la lectura de cada sentencia, mejor todavía. Les agradezco mucho su atención, Adilén, Carlos, Antonio, y espero que pronto nos veamos en algún otro curso. Que tengan feliz tarde. Gracias por su atención. Igualmente, muchas gracias, doctor. Saludos a Dilene, Antonio y a la Escuela Judicial Electoral. Muchas gracias. Hasta la próxima. Con todo gusto. Gracias, Caro, por todo tu apoyo. Un placer. Saludos a todos. Extraordinario. Igualmente, Gracias. Carolina, muchas gracias.